Bueno, muy buenas tardes a todos, noches, mañanas. Este es un video más de contabilidad, pero en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio. Este es un trabajo universitario de contabilidad uno, es lo más básico, pero nos va a servir para ver lo que es la naturaleza de los asientos de ajuste, lo que es una balanza de comprobación, estado de resultados, estado de situación financiera y lo que son los asientos. O sea, las piedras angulares de lo que es la contabilidad y en dónde se empieza a complicar un poco más. Bueno, acá tenemos las instrucciones. Aquí a la izquierda vemos que se nos están dando ciertos parámetros, de lo cual solo nos interesa lo que dice acá abajo, que se inician las operaciones el 1 de abril del presente año y que, bueno, la empresa es de servicios y que en realidad inició con el aporte de 3 socios durante el primer mes de funcionamiento y que, bueno, tuvo sus transacciones ordinarias. Eso es lo único que nos interesa y los saldos de cada cuenta. Si vamos a lo que son los saldos para hacer un pequeño repaso inicial, les voy a mostrar lo que son los movimientos de una cuenta. Hay que recordar que los saldos se dan a una fecha en específico, como vamos aquí. Eh, este resumen de cuentas es al 30 de abril. Entonces podemos decir que hubieron un montón de movimientos de la cuenta de efectivo hasta llegar a un saldo de 3.000 en positivo. O sea, al debe, que es la naturaleza de la cuenta. Entonces podemos tener que aquí entraron 500, que aquí pagamos 500, que luego aquí entraron 1.000, que luego pagamos 200, que luego nos pagaron 1.000. Luego nos pagaron 1.200, luego nos quitaron 300 y luego ganamos 300, luego gastamos 500 y 200 y recuperamos 700 para darnos un saldo total de 3.000 al 30 de abril. Aquí podemos poner, no sé, uno del 23, eh, aquí uno del 2 del 23, no, aquí sería 2 del 1 del 23. 4 del 1 del 23, 5 del 1 del 23, 6 del 1 del 23, 7 del 1 del 23, 8 del 1 del 23, 9 del 1 del 23, etcétera. Así como se vaya dando. Entonces podemos decir que así queda consecutivo para no inventar muchísimo. Entonces, tenemos un saldo de 3.000 y eso es lo que vemos aquí en este resumen de cuentas que nos está dando en el ejercicio. Hay que recordar siempre que todo siempre tiene que tener un debido y un haber. Entonces, esto es una cuenta, ¿verdad? Pero vamos a tener una cuenta que se mueve a la par, ya sean gastos en caso de los haber e ingresos en caso de los debes. Pero habíamos hablado también de que los ingresos se mueven al haber y los gastos al debe. Ok, entonces, con eso claro, podemos recordar muy bien cómo se hacen los saldos de las cuentas. Entonces, esto, por ejemplo, va contra un ingreso que va para acá. Entonces, podemos tener un asiento que diga así, efectivo e ingreso por servicios, ¿verdad? Porque nos pagan un servicio en efectivo al uno, ¿verdad? Entonces, así se van haciendo los asientos. Pero bueno, dejando eso de lado un poco, vamos a ir a lo que son las instrucciones. En las instrucciones nos dicen que adicionalmente la empresa hace a nuestro conocimiento la información siguiente. Nos da varios parámetros de activos como el mobiliario, el equipo de oficina, que tiene una vida útil de 8 años y un valor residual de 50.000. El valor residual va a ser el valor que tiene ese activo al final de su vida útil. Es decir, si compramos un automóvil para uso de la empresa, y en la concesionaria nos dicen que ese auto tiene una vida útil de 15 años. 15 años, el carro puede estar rodando y sirviendo a la empresa. Cuando ese auto llegue a su límite, de tiempo o de millas o como se quiera depreciar, va a tener un valor residual. Ese valor residual es en el que lo podemos vender, en cómo nos podemos deshacer de él, o el valor que va a tener en libros hace momento final y ya no se va a depreciar. Ese valor es este valor residual que tenemos en las instrucciones. El equipo de cómputo tiene una vida útil de 5 años. Puede haber un escenario en el que no haya valor residual, es decir, que el valor del activo al final de su vida útil sea cero. La póliza de seguros es otro tipo de activo, pero tiene vigencia, es decir, se consume con el tiempo. Tenemos una inversión transitoria, que eso es un tema ya de inversiones y de rendimientos financieros, los alquileres que se pagan también por adelantado, los suministros de oficina que se gastan con el tiempo, es como un inventario, hay que hacer un inventario para ver cuántos suministros de oficina tenemos y bueno, se nos dice al final que la empresa tiene la política de utilizar el año comercial para realizar los ajustes. El año comercial está compuesto por 360 días y el año natural está compuesto por 365. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo en este ejercicio? Nos están pidiendo primeramente lo que es el balance de comprobación sin ajustar. ¿Qué es el balance de comprobación sin ajustar? La balanza de comprobación es simplemente una clasificación entre debe y haber de la clasificación de las cuentas para cuadrar los saldos y verificar que la balanza está en cero. Una balanza de comprobación es pasar estos datos de acá a esta tabla de acá. Entonces, aquí al inicio tenemos los activos, los gastos y todo clasificado y podemos ver aquí al final que nos va a dar la misma cantidad.
Entonces, por ejemplo, si nos llevamos esto para acá y lo pegamos acá, para que haya una visualización mejor, podemos ver que aquí el efectivo al debe, las cuentas por pagar al haber, el mobiliario y el equipo de oficina al debe. Y así vamos clasificando el capital social al haber, porque aquí se nos están dando los datos, entonces es fácil irlos acomodando. Y esto es una balanza de comprobación sin ajustar, esta parte de acá. Estos ajustes son los asientos que habíamos visto en el video pasado y es lo que viene después. Entonces, ¿qué pasa? Un balance de comprobación sin ajustar o sencillo es la clasificación. Luego vienen los ajustes que van a modificar las cuentas que están en el balance de comprobación y el balance de comprobación ajustado van a ser los saldos de esas cuentas a la fecha que se nos están pidiendo en un valor real, es decir, lo que se ha consumido de estos valores o lo como se ha movido a la fecha en la que nos están pidiendo, ya sean alquileres, pagados por adelantado, cómo está ese vehículo a la fecha que nos lo están pidiendo, cuál es el valor real depreciado, etcétera, etcétera, etcétera. Con el valor depreciado me refiero a si se hace un análisis, ¿verdad? Del valor del activo menos los gastos de depreciación, etcétera. Es una forma de analizarlo, pero eso lo podemos ver más adelante. Ok, entonces, vamos con los asientos de ajuste. Los asientos de ajuste es algo sencillo. Aquí podemos ver cómo van los asientos de ajuste de una manera fácil y sencilla. Eh, Vemos en el primer asiento que es el gasto de depreciación de mobiliario y equipo de oficina, de mobiliario y equipo de oficina contra la depreciación acumulada del mobiliario y equipo de oficina. Entonces, es el gasto contra la depreciación. Aquí voy a aprovechar para hablar de la cuenta de depreciación. La cuenta de depreciación es una contracuenta de activo, por eso se mueve al haber, pero cuando se revela, podemos venir aquí al estado de situación financiera, lo vemos acá, en los activos no corrientes, y vemos que es una cuenta que se incluye en la parte de activos. Es decir, es una contracuenta. Es una cuenta que va en negativo en la parte izquierda de la balanza, es decir, en los activos. Entonces se revela de esta forma. Ok, teniendo claro que la depreciación es una cuenta de contractivo, podemos cargar el gasto al debe, perdón, y la depreciación al haber. Así es como se calcula la depreciación o se registra, perdón. Los cálculos sería ir al valor total del activo menos el valor residual. Esa resta nos va a dar un valor que vamos a dividir entre la vida útil. Este tipo de depreciación se llama método de línea recta porque se deprecia de igual forma en todos los periodos, pero es algo sencillo y se usa bastante en realidad por la facilidad que implica utilizarlo. No es como una ciencia difícil o compleja, no es física cuántica, como dicen. Y bueno, en realidad estos asientos son sencillos. El gasto de depreciación de equipo de cómputo contra la depreciación acumulada del equipo de cómputo. Quedamos con exactamente los mismos principios. Gasto de depreciación acumulada, cálculos, sería, este no tendría valor residual, entonces el valor total del activo dividido entre la vida útil y eso multiplicado por los 23 días que estamos. Bueno, aquí lo estoy dividiendo, ¿verdad? Entre los 360 días que son los días del año comercial y lo multiplicamos por los días que han pasado, porque en realidad algo que hay que aclarar es que nos están pidiendo hasta el 30 de abril y la información nos está diciendo que el equipo de cómputo se compró el 7 de abril, entonces son 23 días lo que se está depreciando el dicho activo. Voy a hacer una pausa, un momento, pero no, vamos a continuar un momento por acá. Bueno, ya vamos a terminar. Los gastos por seguros es exactamente lo mismo, nada más que en este caso los seguros, al no ser un activo que se deprecia, no tienen contracuenta. Entonces, es el gasto contra la reducción de ese activo. Entonces, nos está yendo el seguro pagado por adelantado, porque si vemos acá en el estado de situación financiera, tenemos el seguro pagado por adelantado. Entonces, si tenemos un gasto, tenemos que reducir algo de los activos para cumplir con el principio contable de la balanza, de la ecuación contable. Entonces, el activo se nos reduce y cargamos el gasto. Ok, los intereses por cobrar es a la inversa. Es un es un activo que se está cargando contra un ingreso, entonces nos está aumentando nuestro interés por cobrar ese activo que vamos a poder cobrar, reclamar en algún momento y lo cargamos contra el ingreso por intereses. Aquí los cálculos ya es algo con lo que se puede jugar y se puede variar, se puede hacer más complejo, más fácil, pero bueno, aquí sería el monto por el que tenemos la inversión por el total de intereses que era 3%, me parece, veamos por acá, 3% anual, ajá, y sería perdón, dividido entre los 360 días y multiplicado por los 4 días. Serían 333. Después vamos igual con un gasto por alquileres y alquileres pagados por adelantado, sabiendo que los alquileres pagados por adelantado son un activo. Entonces, el gasto contra el alquiler pagado por adelantado. Igualmente, los suministros de oficinas vendrían a ser como los seguros pagados por adelantado y los y los alquileres pagados por adelantado. Y se nos reduce lo que sería el suministro de oficina y tenemos el gasto por suministros de oficina.
Entonces tenemos que teníamos un suministro de oficina en la primera balanza, que aquí está, suministro de oficina de 500.000, y cuando ellos fueron a revisar, ¿verdad? Las oficinas, etcétera, etcétera, vieron que solo habían 275.000. ¿Qué quiere decir? Entonces, que con esta resta sencilla nos damos cuenta de que, bueno, hubo un gasto de suministros de oficina de 225.000 en ese tiempo que pasó. Entonces, cuando vamos a la balanza de comprobación, todos esos asientos los pasamos para acá. Aquí podemos ver que tiene una referencia a los asientos que tenemos en la otra página. Entonces, está acá los 46.667 que están acá arriba, los 200.000 de alquileres, y así lo vamos acomodando. Solo le vamos dando con las cuentas que están acá a la izquierda. Entonces, aquí tenemos todos esos movimientos, ¿verdad? Y nos tiene que sumar lo mismo al debe y al haber, igual que el saldo del principio, lo mismo al debe y al haber. Aquí lo mismo al debe y al haber. Entonces, después, lo que hacemos es una sumatoria de los saldos. Y al hacer la sumatoria de los saldos, sacamos el balance de comprobación ajustado. Y nos tiene que dar exactamente igual al debe y al haber, al debe y al haber. Entonces, eso es una balanza de comprobación ajustada. Vamos al estado de resultados, que es lo siguiente que nos piden, si mal no me equivoco. El estado de resultados sería este estado de aquí. Y es algo sencillo. Esto es lo más fácil, digamos, en la manera en la que lo podemos hacer. Que tenemos el ingreso por servicios, que está por acá. Ingresos por servicios de 1.325.000. Entonces lo colocamos acá por arriba. Ingresos corrientes totales. Corriente significa durante el periodo, un año. Y tenemos todos los gastos operativos y administrativos, ¿verdad? Entonces tenemos acá todos los gastos que tenemos acá en los datos, todos los gastos que habíamos clasificado por acá, los ponemos en el estado de resultados y los sumamos con gastos totales. Esta es la forma básica de un estado de resultados. Y lo sumamos acá al final para ver los gastos totales. Y bueno, al final tenemos otra pestañita que nos va a decir que son los ingresos o gastos, otros ingresos o gastos. Y bueno, en este caso vamos a tener solo el ingreso por intereses, que van a ser los 333,33. Y eso al final nos va a dar una utilidad o una pérdida neta, que en este caso serían todos los ingresos totales menos todos los gastos más los ingresos, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos una pérdida de 432,432,473. Ok, entonces, 432.473. Ok. Ahora lo que nos piden es el estado de situación financiera clasificado, que es esto que tenemos acá al final. Entonces, todos los saldos que tenemos de las cuentas nos van a ir a caer acá. Entonces, lo clasificamos. Los activos corrientes son aquellos que se utilizan durante un año, se van cerrando y se van moviendo normalmente. Y los activos no corrientes son los que se utilizan por más de un periodo, son los activos a largo plazo, por así decirlo. Entonces, tenemos efectivos, cuentas por cobrar, alquiler pago por adelantado, suministros de oficina, interés por cobrar, etcétera, etcétera. Al final de los activos tenemos los activos no corrientes, que es el mobiliario y el equipo de oficina, menos la depreciación, ¿verdad? Menos la depreciación acumulada, el equipo de cómputo menos la depreciación acumulada del equipo de cómputo, tenemos el total de activos no corrientes y el total de activos corrientes acá arriba. En pasivos corrientes tenemos las cuentas por pagar, los ingresos no devengados, porque un ingreso no devengado es un compromiso que yo tengo con un tercero para darle un servicio. Entonces, es una deuda que yo tengo con ese cliente, así es, por así decirlo, esta empresa que es de servicios. Y luego tenemos el patrimonio, el capital social, que lamentablemente, bueno, en este periodo hubo una pérdida, entonces el patrimonio va a disminuir porque no perdemos nuestros activos que son los que operamos, sino que eso nos influye en el periodo y lo que sería el capital social o la inversión de esos inversionistas, ¿verdad? Accionistas, lo que sea, y nos va a afectar ahí. Por eso, cuando una empresa tiene bajos rendimientos, tiene pérdidas, 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 se hacen asambleas y se hacen reuniones para que se explique por qué la situación. Esto es un ejercicio muy fácil, muy sencillo, que no toma mucho rato hacerlo. Y bueno, cualquier cosa, déjenme un comentario si les gustaría tener este Excel y yo se los pasaría por correo electrónico o algo por el estilo. Si ya son muchos, abriría un Google Drive y lo pongo en la descripción, en un comentario para que lo descarguen. Pero este es un ejercicio muy, muy, muy sencillo. Cualquier duda, estoy atento a los comentarios para responder. Y nada, muchas gracias por escuchar y que espero que haya sido provechosa la clase de hoy. Muchas gracias.